A continuación, veremos cómo crear una tabla dinámica desde cero, a partir de los datos almacenados en una hoja de Excel, y revisaremos cuáles son los elementos básicos que componen una tabla dinámica y cómo trabajar con ellos. Primero, vamos a crear una tabla dinámica a partir de los datos que están almacenados en esta otra hoja, la hoja base de datos. La tabla está nombrada, que es la mejor manera de trabajar con datos almacenados, habiendo nombrado previamente el rango, que en este caso le pusimos colaboradores. Entonces, vamos a insertar, y tenemos las tablas, tabla dinámica y tabla dinámica sugerida, esta que aparece con signo de interrogación. Si elegimos tabla dinámica sugerida, primero le va a preguntar por el rango. Presionamos tecla F3. Y ahí tenemos colaboradores. Aceptamos y Excel analiza los datos y según ellos nos propone o nos da varias alternativas de tablas a partir de los datos que Excel analiza en la base de datos. Esta sería una manera sencilla de crear una tabla dinámica, pero jamás va a decir la verdadera relación con las necesidades particulares de cada uno. Entonces, lo mejor es partir siempre creando la tabla dinámica personalizada. Entonces, vamos a ir a Tabla dinámica. F3 de nuevo. Ahí elegimos Colaboradores y Tabla Rango Colaboradores. Como le pusimos previamente el nombre Colaboradores, no tenemos necesidad de tener que ir al lado, seleccionar los datos y aceptar, etc. Es mucho más simple habiendo previamente puesto nombre. Otra manera sería posicionarse encima de la tabla y ahí llamar Ficha Insertar y Tabla Dinámica. Excel, como sabemos, reconoce los datos que están adyacentes a las celdas donde estamos posicionados. Aquí después tendríamos que decidir dónde irá la tabla dinámica, a una nueva hoja de cálculo, que es lo que utiliza por defecto, o a una ya existente y habría que elegir la ubicación. En este caso, vamos a partir de la hoja donde queremos poner la tabla dinámica, eligiendo el nombre Colaboradores y acá abajo, como ya estamos posicionados en esta hoja, Excel lo asume también y ponemos Aceptar. Así, el primer paso queda realizado, es decir, la creación de la tabla dinámica. Teniendo los datos nombrados o seleccionados en un rango, lo primero es crear la tabla dinámica. La segunda parte es el diseño propiamente tal, es decir, qué elementos de la base de datos necesitamos poner dentro de la tabla dinámica para trabajar con ello, o qué elementos que están acá necesitamos poner en la tabla dinámica para poder analizar. Una tercera etapa sería el análisis más fino, la creación de filtros o cálculos de otro tipo. Cuando hacemos clic fuera de la tabla dinámica, se pierde la herramienta contextual de tabla dinámica, y además los campos de tabla dinámica que nos permiten diseñar la tabla y trabajar con ella. Entonces hay que tener cuidado si hacemos clic fuera. Tenemos que volver a hacer clic dentro para tener a la vista los campos disponibles y herramientas de tabla dinámica. Aquí tenemos Analizar y Diseño, que son las dos fichas que vamos a trabajar. Para diseñar la tabla dinámica, hay que trasladar los campos. Cada uno de estos campos o títulos corresponden a los títulos de la base de datos y cada uno almacena la información que está digitada en la base. Por lo tanto, si trasladamos root al área Filas, me da un listado de todos los roots que tenemos en la base de datos. Si trasladamos Departamento, hace lo mismo con los departamentos y así sucesivamente. Entonces, para diseñar la tabla dinámica, vamos decidiendo entre filas, filtros, columnas y valores. El área de valores es el área donde pondremos los datos que queremos operar, es decir, los que queremos someter a un tipo de cálculo como sumar, promediar, multiplicar, etc. Por ejemplo, en este caso, necesitamos analizar los sueldos, es decir, sumar los sueldos. Vamos a poner sueldo base en el área valores y automáticamente Excel, por defecto, suma valores de tipo número. Si pusiéramos en el área valores un campo de tipo texto como por ejemplo el estado civil o los departamentos, como no los puede sumar, Excel los cuenta.
Volvamos al tema de los sueldos. Ese es el sueldo total, pero para generar la subtotalización, tenemos que elegir el criterio. Si queremos los sueldos según departamento, entonces departamento lo ponemos en filas, y así, cuando ponemos algún elemento en fila, la tabla dinámica crece hacia abajo. Aquí tenemos todos los departamentos distintos y obtenemos el subtotal para finanzas, operaciones, personal y ventas. El área de columnas realiza la misma operación, pero hacia el lado en columnas, que es otra manera de mostrar la información. Pero también se puede combinar. Por ejemplo, ponemos departamento en fila y el estado civil en columnas, generando la tabla de diferencias cruzadas, donde tenemos por una parte los departamentos y al frente están los datos de casados y solteros. Excel no permite que repitamos en columna y en fila el mismo elemento, porque no tiene sentido. No podríamos poner estado civil también en filas. Si queremos poner estado civil en fila, Excel automáticamente lo saca de columnas y así nos queda una tabla organizada de otra manera, con columna agrupada. A diferencia de la anterior, que era una tabla de referencia cruzada, aquí tenemos una tabla de columna agrupada. Entonces, cualquiera de los dos modos es correcto. Todo va a depender del tipo de análisis que necesitemos generar. El área de filtros permite filtrar la tabla dinámica completa sin que el elemento que ingresemos acá en filtro se visualice en la tabla misma. Por ejemplo, vamos a poner ubicación en los filtros y aparece casa matriz, sucursal 1 y sucursal 2. Sin embargo, al estar en filtro, ninguno de esos elementos se visualiza en la tabla dinámica, pero sí permite filtrar. Si decidimos filtrar casa matriz, podemos ver que la información que aparece está asociada solo a casa matriz. Y así podemos filtrar para cada criterio. También podemos filtrar por más de un criterio, es decir, seleccionar varios elementos. El problema de esto es que si tenemos filtrado por sucursal 1 y por sucursal 2, no nos damos cuenta cuáles son los datos por los que estamos filtrando la tabla. Simplemente los muestra y dice varios elementos. Tenemos que entrar aquí para ver cuáles son los elementos y eso lo hace un poco más engorroso. El área filtros es más eficaz fundamentalmente cuando es solo uno el elemento que vamos a usar para trabajar. Quitaremos ahora ubicación. Para sacarla podemos tomar y votar o simplemente hacerle clic y se elimina. Cada vez que saquemos un campo de la tabla dinámica, debemos fijarnos que no esté filtrado. Si se fijan, lo sacamos y no pasa nada. Es decir, lo que está mostrando es toda la información sin filtro. Pero si miramos los campos de la tabla dinámica, podemos ver que todavía el símbolo de filtro está activo en el campo ubicación. Entonces, si lo volvemos a usar, volvería filtrado. Por ejemplo, si lo ponemos y no nos damos cuenta que nos está mostrando casa matriz, podríamos generar un error para el análisis de la información. Entonces, siempre hay que fijarse aquí, para ver cuáles son los elementos por los que se está filtrando. Aquí está filtrado por ubicación, entonces hacemos clic y borramos el filtro. Más adelante veremos más en detalle cómo se trabaja con filtro dentro de la tabla dinámica.